¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Karen Longarik termina confirmando que conoció la carta que venía desde el Vaticano relacionado a los salvoconductos a los asilados en la Embajada Mexicana en el periodo transitorio de Yanine Áñez. Esta carta, al parecer, fue escondida en este periodo transitorio. Si realmente el Papa hubiese deseado hacer una gestión específica sobre la situación de los asilados en la Embajada de México, hubiera enviado una nota oficial, afirmaba Karen Longarik, al querer justificar que se escondió esta nota. Escuchemos las palabras de Karen Longarik y luego continuamos. Karen, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días. Buenos días, Andrés. Mucho gusto de saludarlos. Karen, suponemos que escuchaste al ex embajador en el Vaticano, ¿no? ¿Qué puedes decir al respecto? Porque, así como estaba explicando Juan Carlos, pues el actual embajador de Bolivia ante la OEA opinó que usted ocultó ese mensaje verbal, ¿no? En su momento. ¿Qué dice Karen? Bueno, yo voy a tratar de ser muy puntual respetando el tiempo que ustedes tienen en su programa. Y en primer lugar voy a referirme, ya que lo menciona Andrés, voy a referirme a las lamentables e inapropiadas declaraciones que ha hecho el exministro de Justicia, quien hoy ostenta el cargo de embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos. Esa palabra tan inapropiada, ha ocultado. Yo no tenía por qué ocultar de nadie una nota, ¿no? Y que una nota que se le dio respuesta acusando recibo como correspondía. En segundo lugar, quiero decirle que yo he extrañado, en realidad no he extrañado la opinión del nuncio apostólico en este tema, porque me voy a referir un poco a temas legales y doctrinarios en este sentido. El Tratado de Letrán, por el cual se crea el Estado del Vaticano, establece que el Vaticano debe ser neutral a todos los conflictos internos e internacionales, salvo que las partes en conflicto le pidan interceder o mediar en los conflictos. Y yo estimo que por eso el Papa no se pronuncia sobre tantas iniquidades y atrocidades de violaciones de derechos humanos que hay en el mundo entero. Siria, Venezuela, Nicaragua, muchos en Medio Oriente, porque el Papa está limitado en su opinión sobre temas concretos. Y estimo que por esa razón, que es de orden legal y de orden formal, el nuncio apostólico nunca me dijo el Santo Padre o el Papa está preocupado por los asilados en Bolivia o sugiere se dé una solución a este tema. Nunca lo hizo. Y yo hablé con el nuncio apostólico precisamente en ocasión de un hecho vinculado a los asilados. Cuando se autorizó la salida, cuando la presidenta y Arturo Murillo autorizaron la salida del ex ministro Navarro, esto fue, recuerdo, los primeros días de febrero, y de un ex viceministro Damián Dorado, que ellos camino al aeropuerto fueron interceptados por la policía. Y entonces, para detenerlos, no obstante de que portaban el salvoconducto. Entonces, a las 5 o 6 de la mañana me llamó el nuncio apostólico, a quien yo conocía mucho antes de ser canciller. Y él me dijo, ha ocurrido esto, ayúdenos a solucionar. Y desde ese momento interpuse todos mis buenos oficios hasta lograr que la policía
desistiera de ese ilegal apresamiento. Y fue así que salieron los asilados camino a México. Pasaron unos 2 días y el nuncio apostólico, acompañado de un grupo de embajadores, me visitó en la Cancillería para expresarme ya formalmente su sorpresa por los hechos que habían ocurrido en el aeropuerto. Les pedí disculpas por esa desatinada actuación de la policía, que en su momento hice conocer a la presidenta a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, a la presidenta y al ministro de gobierno pidiendo de que se llamara la atención a la policía y que los pusieran en libertad. Yo misma hablé con el comandante de la PLC por teléfono diciéndole que por favor no cometiera ese error y que dejara a los asilados salir del país, que ya tenían un salvoconducto y ese era un compromiso diplomático con la Embajada de México. Fueron las 2 veces que hablé sobre temas de asilados con el nuncio y él nunca me mencionó la inquietud del Santo Padre. Ahora, yo no pongo en duda las aseveraciones que hace el señor Julio César Caballero. De ninguna manera pongo en duda, no quisiera hacerlo, y creo que el tema cobra cierta... creo que no se le está dando el alcance correcto a este tema. No se le está dando el alcance correcto, y también aprovecho para lamentar, ya que se han referido a la opinión del señor Arce. Yo lamento mucho la opinión de él acerca de mi persona, siendo que él en muchas ocasiones se comunicó por teléfono y también a través del chat conmigo desde su asilo, pidiéndome que haga gestiones para que él salga, para que él obtenga un salvoconducto. Gestiones que las hice ante la presidenta y ante el exministro Murillo. Y las hice en presencia de la esposa del señor Arce Saconeta, que me visitó en la oficina. Y las hice con mucho interés, con el ánimo de ayudarlos. Pero yo no soy una persona rencorosa y no tendría por qué serlo. Yo no estaba ejerciendo un cargo político. Es más, en ningún lugar del mundo la Cancillería de ningún país decide sobre la situación de un asilado o de un refugiado. Quien decide son las autoridades que tienen que ver con la seguridad interna o con la justicia de ese país. La Cancillería, para que se entienda, la Cancillería lo único que hace es servir de interlocutor con la embajada que tiene bajo su cobijo a los asilados. Karen, en esto último que nos acaba de revelar, entonces Héctor Arce tuvo comunicación con usted y le pedía que por favor haga gestiones para que le otorguen a él en específico un salvoconducto. Y usted nos dice, esto incluso lo hacía en presencia de la esposa de Héctor Arce. Bueno, sí, lo que pasa es que me visitó la esposa de Héctor Arce, una muchacha joven, y como con la inquietud que tiene toda esposa a plantear el deseo de que su esposo obtenga salvoconducto. Yo creo que lo harían todos, jugarían un rol de esa naturaleza. Y yo en presencia de ella, yo le dije a ella, no depende de mí, pero para que usted vea, yo voy a volver a hacer por segunda o por tercera vez esta gestión. Y llamé por teléfono en ese momento al exministro Arturo Murillo y le dije que estaba con la esposa de Héctor Arce en mi despacho y que por favor le pedía si es que considere el otorgarle un salvoconducto a Héctor Arce. Y él me respondió muy a su estilo, categóricamente no. Y la esposa de Héctor Arce me agradeció la gestión y bueno, yo creo que vio en mí el ánimo sincero de tratar de colaborarlos, ¿no? Porque finalmente la Cancillería no
interfiere en los asuntos internos del país, salvo que se trate de violaciones de derechos humanos, reclamos que vienen del extranjero, etcétera, ¿no? Karen, ¿alguna otra gestión de esa característica de otra persona o familiar de otra persona que en ese momento estaban asilados en la Embajada de México? Sí, me escribieron algunos. Yo no quisiera decir el nombre de ellos, respeto la aflicción que tenían en ese momento y todas las solicitudes que me llegaban directamente de ellos las hice conocer a la presidenta y al ministro de Gobierno. Y todas estas personas saben, el señor Arce, que es abogado, sabe que la Cancillería no define asuntos políticos internos, y más aún asuntos que en ese momento eran muy álgidos, muy complicados. Cuando salió el señor Navarro del país, me paró un grupo de gente en la calle en un fin de semana que yo iba manejando mi auto sola. Me paró un grupo de gente para amedrentarme y acusarme el por qué había dejado salir del país a Navarro. Yo paré el auto sin temor, me bajé y les respondí, les dije, no soy yo quien define quién sale o quién se queda en la Embajada de México. Entonces, había presión por todos lados. Ustedes saben, fue un momento tremendamente difícil en el país, altamente complicado. Y yo entiendo, ¿no?, que la Iglesia Católica se preocupe en general por las situaciones. Y es por eso que muy pocas veces especifica temas, ya he mencionado, respecto a conflictos o problemas que pudieran haber. Bien, Karen, para finalizar, agradeciéndole la gentileza, ¿usted en algún momento tuvo la oportunidad de tener en sus manos o leer esa carta de Julio César Caballero? ¿Le llegó a las manos esa carta? No, porque usted comprenderá que todas las notas llegan a correspondencia y de correspondencia derivan a la oficina de los diferentes viceministros. Hay 3 viceministerios en la Cancillería y el despacho del canciller. Y es increíble, pero muchas veces, bueno, todas las notas vienen dirigidas a mi persona, ya sea de un ciudadano X como de un embajador. Y esas notas se van derivando de acuerdo a los temas que se están tocando. Y esa nota se derivó al Viceministerio de Relaciones Exteriores, que es la segunda persona en la Cancillería. Y el viceministerio respondió a esa nota, acusó recibo de haberla recibido la nota. Y obviamente, mire cómo son las cosas, obviamente luego de ello, de tomar conocimiento de esto, justamente me visitó una comitiva de la Conferencia Episcopal. Y el presidente de la Conferencia Episcopal ha acompañado a un grupo de sacerdotes para pedirme que interceda ante las autoridades del gobierno para que se otorgara un salvoconducto a algún asilado, no dijo el nombre, a algún asilado, como una muestra de humanidad. Y entonces yo me comprometí, yo soy católica, me comprometí con mucho entusiasmo con la Conferencia Episcopal y le hice conocer esto a la presidenta y al señor Murillo. Y a raíz de eso fue que ellos decidieron otorgar no un salvoconducto, sino 2. Uno al señor Navarro y otro al señor Damián Dorado. Es esa la situación. Bien, entonces la Conferencia Episcopal también le hizo ese pedido en una reunión. Sí, en una visita que me hizo al despacho, que ellos verían con buenos ojos que se otorgue algún salvoconducto. Tema que yo le hice conocer a la presidenta, también transmití el mensaje del señor Caballero y
ellos decidieron otorgar esos 2 salvoconductos. Ajá. La respuesta a todos los otros pedidos, Karen, fue un no. Es decir, la respuesta a todas esas otras gestiones que pretendió, ya sea con Héctor Arce o con cualquier otro asilado, la respuesta fue negativa. Fue negativa, absolutamente, categórica. Se dio salvoconductos a Arce Catacora, también por instrucción desde del Ministerio de Gobierno, para que salga Arce Catacora a hacerse un tratamiento a Brasil. Se dio salvoconducto a la hija del expresidente Evo Morales y a 2 o 3 personas más, no recuerdo en este momento, y lamentablemente no tengo a mano esa información, pero toda esa información cursa en Cancillería porque se hizo un folder especial y muy cuidadoso de todas las gestiones sobre el tema de asilo. Bien, Karen, ahora sí, le agradecemos mucho la gentileza, el contacto. Esas fueron las palabras de la ex canciller Karen Longarig, quien terminó confirmando este viernes que conoció la nota con clasificación muy urgente que fue enviada en enero del 2020 por el entonces embajador de Bolivia en el Vaticano, Julio César Caballero, con la sugerencia del Papa Francisco de otorgar salvoconductos a ex autoridades del gobierno de Evo Morales, quienes estaban asilados en la residencia de la Embajada de México en La Paz. Afirmó que entonces ese documento fue transmitido a la mandataria transitoria, Yanine Áñez. Conocía de esa carta y yo instruí al vicecanciller de entonces a hablar sobre ese tema y también transmití a la presidenta transitoria Yanine Áñez el tema. Pero nosotros estuvimos esperando, obviamente, que hubiese una solicitud expresa, formal y como la diplomacia lo exige, y Caballero dejó dormida la nota allí por mucho tiempo y hoy la esgrime como si esto fuera sancionatoria hacia mi persona, dijo Karen Longarig. Sin embargo, consideró que si realmente el Papa hubiese deseado hacer una gestión específica sobre la situación de los asilados en la Embajada de México, hubiera enviado una nota oficial a través del nuncio apostólico Angelo Acatino, acreditado en Bolivia, que es como el embajador del Vaticano, y eso nunca ocurrió. Incluso yo hablé con el nuncio en más de una oportunidad en mi gestión. Él me ha visitado en el despacho junto a otros embajadores, pero jamás transmitió ningún mensaje del Santo Padre, insistía Karen Longarig. Asimismo, reconoció que en su gestión al mando del Ministerio de Relaciones Exteriores fue visitada por una gran delegación grande de la Conferencia Episcopal Boliviana, y los sacerdotes, según su versión, le dijeron que ellos querían que el gobierno exprese en un gesto humanitario y de un salvoconducto al menos para una persona. Luego, inmediatamente llamé a la presidenta y al exministro de gobierno, Arturo Murillo, y también les transmití esa gestión de la conferencia episcopal porque eran justamente los sacerdotes que participaron de la pacificación del país. Entonces la presidenta seguramente analizó con Arturo Murillo y decidieron dar 2 salvoconductos, uno para el exministro César Navarro y el otro para el ex viceministro, contó. Después, según su mismo relato, esas 2 personas, cuando ya estaban en el aeropuerto, fueron interceptadas por la policía que pretendió detenerlas y el nuncio apostólico la llamó para informar ese problema. Entonces llamé otra vez a la presidenta y Murillo para decir que no se cometiera semejante atropello, y a los 2 días me avisó el nuncio junto con un grupo de embajadores para expresarme su preocupación por lo que había ocurrido en el aeropuerto. Y sobre algún mensaje del Santo Padre jamás me ha transmitido absolutamente nada. Que por cierto, si hubiese habido, tendría que haber sido a través de una nota verbal o una comunicación formal, reiteró.
después de haber sido revelado que una nota con clasificación de muy urgente que había sido enviada el 15 de enero de 2020 por el entonces embajador Caballero a Karen Longarí. En ese documento, Caballero informa a Karen Longarí que el jueves 9 de enero del 2020 a las 10:30 asistió a un acto de saludo del cuerpo diplomático al Santo Padre, quien aprovechó la ocasión para transmitirle un mensaje. Es así que tengo a bien comunicar a través de la presente nota que el Santo Padre sugirió superar la crisis de los asilados en la Embajada de México en la ciudad de La Paz, proporcionando salvoconductos a aquellas personas que se encuentran en esa legación diplomática, consolidando así el proceso de pacificación y el periodo electoral iniciado por Bolivia. Cita Caballero en esta carta que finalmente se hizo pública, y Karen Longarí terminó afirmando que sí conocía esta carta. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de esta carta que en el periodo transitorio de Yanine Áñez estuvo escondida.